Para continuar con los aspectos controversiales de la justicia transicional, en el siguiente panel los acompañan la doctora María Camila Moreno, quien lo moderará, así como los panelistas, el doctor Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el señor Fabricio Joschil, coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, el doctor Manuel Ventura Robles, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el profesor Alejo Vargas Velázquez, quien es el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Los dejamos entonces con nuestros panelistas y la doctora María Camila Moreno. Buenos días, doctora. El auditorio es suyo. Ahora sí ya. ¿Se escucha? Sí. Muy buenos días para todos y todas. Es un honor estar aquí moderando este panel con tan distinguidos invitados. Quiero aprovechar para dar un saludo muy especial a la Corte Suprema de Justicia, a su presidente, el doctor Bustos, a todos los magistrados y jueces que se encuentran hoy en esta sala. Quiero aprovechar además para dar un especial saludo a los magistrados y magistradas de Justicia y Paz. Creo que en buena medida estamos aquí en estos debates, doctor Bustos y demás jueces y magistrados, por la ya larga experiencia que recorre Colombia en temas de justicia transicional. Hoy por hoy sería imposible pensar un modelo de justicia transicional que pueda responder a las necesidades que tiene el país hoy sin tener en cuenta las importantes lecciones aprendidas que nos ha arrojado estos 8 años de aplicación de la Ley 975. El compromiso de los magistrados y magistradas, de los fiscales, de las fiscales de Justicia y Paz es hoy por hoy de un valor enorme para la sociedad colombiana, y creo que es importante reconocerlo y reconocer que tenemos que partir de allí de todas maneras para pensar y repensar lo que tenemos que hacer a futuro en esta materia. Este panel tiene como nombre aspectos controversiales de la justicia transicional. Creo que a lo largo de la mañana, al igual que ayer, ya varios aspectos han sido mencionados. Yo quisiera rápidamente recordar algunos de ellos y que seguramente van a ser desarrollados por nuestros invitados. Por un lado, la búsqueda del balance más adecuado entre los derechos de las víctimas y la paz es un horizonte innegable a la hora de pensar en un modelo de justicia transicional como resultado del acuerdo político en La Habana. Ese balance adecuado que tendrá que incorporar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, pero al mismo tiempo sentar bases sólidas para una paz estable y duradera. Otro aspecto que se ha mencionado y que también se desarrollará en esta jornada tiene que ver con el rol de la justicia penal y el alcance en un contexto de justicia transicional. Ya creo que es claro, en un sistema integral de justicia transicional no podemos olvidar que la justicia penal tiene que estar, al igual que los mecanismos de esclarecimiento de la verdad, la reparación, las garantías de no repetición. La pregunta es, ¿cuál debe ser la estrategia para aplicar esa justicia penal en este contexto de proceso de paz y de justicia transicional? La experiencia experiencias anteriores, nacionales e internacionales, nos señalan que la investigación caso a caso, hecho a hecho, no es posible, no es deseable si lo que se quiere es trascender la idea de quién le hizo qué a quién, y queremos ir más allá y entender los contextos en los cuales esos hechos criminales se cometieron, las políticas, los planes que dieron origen
a esas graves violaciones a los derechos humanos. Pensar la estrategia es sin duda una tarea clave a la hora del diseño de una política de justicia transicional en el país. El tema de las sanciones también se mencionó ayer rápidamente, es otro de los aspectos controversiales. La pregunta es qué tipo de sanciones son necesarias, deseables, viables para los crímenes internacionales. La pena privativa de la libertad es la única opción. Estamos frente a en un contexto de exigencia punitivista. Es posible la pena retributiva exclusivamente, es necesario buscar alternativas si lo que queremos es al mismo tiempo lograr la paz. Y finalmente, un tema también que ya introdujo el general Naranjo y que creo que además es de gran importancia, que tiene que ver con las garantías de no repetición. Si bien la justicia transicional per se no puede garantizar la paz, digamos, no hay una relación directa entre la aplicación de mecanismos de justicia transicional y el logro de la paz. Lo cierto es que en la medida en que logramos ese balance entre los derechos de las víctimas y el objetivo de la paz, podemos garantizar o sentar las bases para que ese proceso de paz sea estable, duradero y que no tengamos que enfrentar nuevos ciclos de violencia en el futuro. El tema entonces de las garantías de no repetición, qué significan, cuál es su alcance, hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos en esa materia, es otro de los aspectos importantes sobre los que debemos reflexionar. Con esta introducción entonces le doy la palabra al juez Ventura Robles de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bienvenido. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amigos y amigas todos. El tema que se me ha asignado, necesidad y tipos de sanción aplicable en los procesos de justicia transicional, me obliga, en mi calidad de juez de la Corte Interamericana, a reformular la pregunta y a responderla con fundamento en la jurisprudencia del tribunal, que ha sido muy clara. Debo referirme al tema entonces refiriéndome a 3 puntos principales: la impunidad, la investigación y la amnistía de los hechos objeto de los casos. Y cabe entonces, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte, claro está, y cabe entonces recordar que en el caso colombiano el concepto de justicia transicional se introdujo con la Ley 975 del año 2005, Ley de Justicia y Paz. Con anterioridad se habían desarrollado políticas de desmovilización, desarme y procesos de paz que, si bien introducían medidas excepcionales para lograr sus objetivos, no se fundamentaban en un proceso de justicia transicional. Recordemos brevemente qué es lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta tiene como competencia determinar la responsabilidad internacional del Estado, no responsabilidad de personas físicas. La responsabilidad internacional de los Estados partes en la Convención Americana por las violaciones de los derechos humanos consagrados en dicho instrumento. De esta manera se da una formulación de estándares internacionales con base en su jurisprudencia y la consecuente interpretación que hace esta de la Convención Americana. Desde muy temprano, en su jurisprudencia,
la Corte Interamericana ha profundizado en el concepto del derecho a la verdad como un derecho colectivo y particular de las víctimas. Más adelante, la Corte reiteró la doble dimensión del derecho a la verdad al determinar que la investigación de los hechos y sanción de los responsables es una obligación estatal y que además el derecho a la verdad constituye un mecanismo de reparación. Asimismo, al analizar las conductas de los estados tendientes a obstruir la justicia y a permitir la impunidad, se elevó el estándar internacional la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los autores del encubrimiento, independientemente de las investigaciones contra las personas autores del hecho. En relación con la reparación, la Corte ha señalado que en sus fallos 3 tipos de daños: moral, físico y material. Este último se clasifica a su vez en daño emergente y lucro cesante. Como medida de reparación y no repetición, ha ordenado las de restauración, equivalente a la restitutio in integrum, las de satisfacción, entre las que se encuentran el reconocimiento de responsabilidad y perdón público, y las condenas de indemnización, basada en el daño. Cabe destacar, además, que la Corte Interamericana ha elevado a estándar internacional la proscripción del uso de las leyes de amnistías e indulto. A todo esto nos vamos a referir ahora. Y estos 3 puntos que anuncié que me voy a referir son derechos de las víctimas. Cabe preguntarse si estos derechos que tienen las víctimas con fundamento en la jurisdicción, en la legislación internacional de derechos humanos, cabe al Estado renunciarlas en nombre de las víctimas. Esa es una pregunta que quiero dejar flotando en el espacio. La impunidad a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha definido la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Esta obligación de investigar a los responsables se refiere tanto a los autores intelectuales como a los encubridores de violaciones de los derechos humanos. La Corte ha agregado reiteradamente también en numerosos casos que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total integración de las víctimas y sus familiares a la vida social. El tema de la impunidad es uno de los más sensibles en el sistema interamericano de derechos humanos, ya que al dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana, los Estados partes cumplen con prioridad el pago de las indemnizaciones pecuniarias y otras obligaciones de hacer, pero se progresa muy lentamente o no se progresa del todo en las investigaciones de los hechos y el enjuiciamiento y sanción de los responsables. Asimismo, la Corte ha establecido que el Estado debe remover todos los obstáculos de facto y de jure que mantengan la impunidad y que ésta debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades, tanto generales del Estado como individuales, penales y de otra índole de sus agentes o de particulares. En este sentido, la Corte considera que se debe combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, tomando en cuenta la necesidad de hacer justicia en el caso concreto, y que aquella provoca la repetición crónica de las consecuencias
o violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas. Este tribunal ha destacado también que la naturaleza y gravedad de los hechos en contextos de violaciones sistemáticas de derechos humanos genera una mayor necesidad de erradicar la impunidad de los hechos. Además, esta obligación de combatir la impunidad se ve acentuada cuando se trata de violaciones cuyas víctimas son niños. La investigación de violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su primera sentencia contenciosa en el caso de Manfredo Velázquez Rodríguez contra Honduras, señaló la existencia de un deber estatal de investigar seriamente con los medios que el Estado tenga a su alcance de las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerle las sanciones pertinentes y de asegurar a una víctima una adecuada reparación. La Corte también ha sido clara al establecer que la obligación de respetar se mantiene cualquier sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación a unos particulares, pues si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el Estado, por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado. Como se ha señalado anteriormente, la investigación judicial tiene graves valoraciones de derechos humanos, constituye un elemento fundamental para el esclarecimiento de lo sucedido a las víctimas, teniendo como objetivos principales el establecimiento de la verdad, el castigo efectivo de los responsables de la misma, la restitución o en su caso la reparación de los hechos de las víctimas y la identificación de aquellas medidas necesarias para prevenir que hechos similares no se repitan. En este sentido, son claves para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El tercer punto al que me voy a referir, las amnistías a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los últimos años, la Corte Interamericana ha analizado de modo particular las instituciones de la justicia transicional. En particular, enfrentó un conjunto de normas que, velada o directamente, tenían como finalidad dispensar el castigo por hechos calificados en principio como delitos de lesa humanidad. Se trata de un puñado de casos en los que se pronunció, a la luz de la Convención Americana sobre los estatus normativos de disposiciones que establecen algún tipo de amnistía o autoamnistía. Entre otros podemos señalar las sentencias emitidas en los casos Barrios Altos contra Perú, La Cantuta contra Perú, Almonacida Arellano y otros contra Chile, Gómez Lund y otros, Guerrilla de Araguaya contra Brasil y Hellman contra Uruguay. Estas decisiones impusieron un conjunto de prohibiciones y obligaciones, en particular que no es facultativo la persecución de graves y masivas violaciones a los derechos humanos. No es facultativo, de modo tal, toda medida, aun cuando ella sea democrática, cuyos efectos sean el otorgamiento de una respuesta no punitiva a estos hechos, estaría prohibida. Específicamente, en el caso Barrios Altos, que fue el primero de ellos, la Corte se refirió a la obligación de los Estados partes en la Convención de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana a toda persona sujeta a su jurisdicción. En este caso, la Corte precisó las implicaciones de esta garantía en relación con la vigencia de los derechos considerados inderogables y cuya afectación constituye una grave violación de los derechos humanos, así como la posibilidad de la comisión de un delito contra la humanidad. Asimismo, el tribunal estableció que el deber de investigar
y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos implicaba la prohibición de dictar cualquier legislación que tuviera por efecto conceder impunidad a los responsables de hechos de la gravedad señalada. En este caso, la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional del Estado, no solo por la violación del derecho a la vida en el caso concreto y a la integridad personal derivada de los hechos de este caso sucedido en el Perú, sino además por el dictado de dos leyes de amnistía, lo que constituyó la violación del derecho a las garantías judiciales, artículo 8 de la Convención Americana, del derecho a la protección judicial, artículo 25 de la Convención, y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, artículo 2 de la Convención. Cabe señalar que si bien la Corte se pronunció en este caso sobre la validez de la autoamnistía, analizando dicha legislación por sus efectos y no por su origen, es válida la consideración de que dicha prohibición rige tanto para el propio gobierno que cometió las violaciones, así como para el gobierno democrático restablecido. En este sentido, la Corte consideró que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir las violaciones y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, la Corte estimó necesario enfatizar que a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1, 1 y 2 de la Convención, los Estados tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Es por ello que los Estados partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia, repito, con los artículos 1, 1 y 2 de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a los derechos humanos, ya que obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esto lo ha venido repitiendo la Corte en diversas sentencias, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituye en este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana, en el caso concreto acontecidos en el Perú. En la práctica, lo anterior conlleva que los Estados tienen prohibido recurrir a ciertas medidas, como las amnistías que impidan la investigación y sanción de los responsables. Dichos Estados están en la obligación de recurrir al derecho penal en casos de violaciones masivas de derechos humanos. En otras palabras, la Corte Interamericana ha identificado una obligación convencional de investigar y sancionar a quienes han cometido violaciones graves de los derechos humanos y a su vez esta obligación implica una prohibición absoluta de amnistiar o indultar a los autores de estos hechos. En sus pronunciamientos en casos contra Colombia, la Corte ha reconocido la existencia de avances en las investigaciones que se llevan a cabo
con arreglo a la Ley de Justicia y Paz, pero añade que dichos procedimientos se encuentran en una etapa todavía incipiente y los procesos han presentado demoras excesivas. La Corte ha sido enfática en asegurar que existe responsabilidad por parte de los Estados por no garantizar el derecho a la verdad frente a todos los hechos ni todos los involucrados. Esta observación que hizo la Corte sobre la Ley de Justicia y Paz la hizo en el caso 19 comerciantes contra Colombia, es decir, hace ya algunos años. En el caso La Rochela, la Corte, pese a homologar los acuerdos indemnizatorios, observó que las decisiones adoptadas por los tribunales colombianos no manifestaban la responsabilidad estatal por las violaciones de derechos como la vida y la integridad personal, ni tampoco contenían aspectos relativos a la rehabilitación, la verdad, la justicia y el rescate de la memoria histórica o medidas de práctica de no repetición. Por tal razón, el tribunal consideró insuficientes las medidas, declaró la responsabilidad del Estado en este caso y ordenó la reparación por estos componentes. En otros casos contra Colombia, como por las masacres de Mapiripán, Pueblo Bello e Ituango, la Corte estimó que la reparación integral de una violación a un derecho no puede limitarse al pago de compensación a los familiares de la víctima. En relación con las medidas de reparación, la Corte ha destacado que el derecho internacional contempla la titularidad individual del derecho a la reparación. Sin perjuicio de ello, indica que en escenarios de justicia transicional, en los cuales los Estados deben asumir su deber de reparar masivamente a numerosas víctimas que exceden ampliamente sus capacidades y responsabilidades de estos tribunales internos, los programas administrativos de reparación constituyen una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación. Conclusiones. Tal y como quedó señalado, la Corte, respecto a la Ley de Justicia y Paz en el caso de la masacre de La Rochela, señaló además que para que el Estado satisfaga el deber de garantizar adecuadamente diversos derechos protegidos por la Convención, entre ellos el derecho de acceso a la justicia y el conocimiento y acceso a la verdad, es necesario que cumpla con su deber de investigar, juzgar y en su caso sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos. Para alcanzar este fin, el Estado debe observar el debido proceso y garantizar, entre otros, el principio de plazo razonable, el principio del contradictorio, el principio de proporcionalidad de la pena, los recursos efectivos y el cumplimiento de la sentencia. En el marco de los procesos de paz o de transición a la democracia, no puede desconocerse la obligación internacional de investigar, juzgar y condenar las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La existencia de un programa de justicia transicional interna no limita el acceso a la jurisdicción interamericana y tampoco impide que ésta investigue graves violaciones de derechos humanos por parte de grupos armados al margen de la ley o que establezcan la responsabilidad del Estado colombiano por acción u omisión. Al definir los principios de proporcionalidad de la pena y acceso a la creación y acceso a la justicia y la forma de tasar las indemnizaciones, la Corte ha señalado que no es suficiente la creación de medidas excepcionales y masivas si éstas no implican una reparación integral a las víctimas según el daño causado. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, juez Ventura. Le damos la palabra al señor Fabrizio Hochschild, coordinador residente humanitario de Naciones Unidas en Colombia. Muchas gracias, Camila, y un saludo a los que comparten el panel conmigo, sobre todo mi amigo
profesor Alejo Vargas. Muy buenos días y un cordial saludo al presidente y a los honorables magistrados de la Corte Suprema, a los honorables jueces de la jurisdicción ordinaria, a los jueces y magistrados de otros países y jurisdicciones, a los miembros del gobierno, de la fuerza pública, al defensor del pueblo, al señor fiscal. Agradezco mucho la invitación a ese importante espacio para hablar sobre aspectos controversiales de la justicia transicional. En otras intervenciones he expuesto la posición de Naciones Unidas sobre la justicia transicional, sobre la necesidad de desjudicializar el debate y no centrarlo exclusivamente en cárcel y o beneficios para los autores de crímenes internacionales, sobre la necesidad de dar más importancia en la discusión pública a otros componentes de la justicia transicional como la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, sobre la necesidad de una visión holística, sobre la inaceptabilidad de una fórmula que permita que graves crímenes internacionales queden en la impunidad. Sin embargo, hoy he decidido no hablar sobre esos aspectos. Más bien, quiero hablar sobre otro reto que traerá el fin del conflicto a la justicia colombiana y que, aunque es de mayor trascendencia, ha quedado un poco en la sombra en el debate actual. Un reto de gran complejidad, de gran amplitud, que tal vez defina en mayor medida si se gana o se pierde la paz tras la firma de un acuerdo. Hasta ahora el debate sobre justicia y fin del conflicto se ha centrado sobre qué tipo de castigo decide la sociedad colombiana para dar a los principales autores de los crímenes más graves. Es lamentable para mí que la posibilidad especulativa de un grado de impunidad para unos pocos genera más discusión, despierte más polémica que la vasta impunidad que se vive a diario en ciertas partes del país. Una impunidad que, como estaré argumentando, está íntimamente ligado a la existencia del conflicto armado. Un acuerdo con las FARC-EP, más que una amenaza para la justicia, como algunos lo presentan, puede ser la gran oportunidad para asegurar mucho mayor acceso a la justicia en Colombia. La gran oportunidad de llevar el Estado civil y la justicia a las regiones donde han imperado la ley del más fuerte y de la violencia. Pero esa misma oportunidad también representa, como enfatizó hoy en la mañana General Naranjo, un gran reto. Colombia es un país con una impresionante experiencia en la desmovilización de grupos armados, donde ha tenido algo menos de éxito es en reemplazar a esos mismos grupos en todo el territorio, en reemplazar sus estructuras de control y orden con las instituciones civiles legítimas del Estado, en particular las de su sistema de administración de justicia. Como resultado, en algunas partes del país la violencia se ha reciclado. El vacío creado por la desmovilización de un grupo ilegal fue llenado a veces por otro grupo, que impusieron sus propios sistemas de control y de justicia. Con un posible acuerdo con las FARC-EP al alcance del país, no se puede permitir que la historia se repita. Toca que ustedes, representantes y defensores de la justicia colombiana, sean la punta de lanza para que, tras la firma de un acuerdo, la justicia y sus instituciones lleguen a las zonas más marginadas por el conflicto, así transformando la vida de cientos de miles de colombianos y colombianas. Es por eso que hoy quisiera ampliar la discusión sobre impunidad. Hace unos meses visité una aldea en las afueras de Puerto Asís, cerca de la frontera ecuatoriana.
Allí conocí a una señora que participaba en un programa para pequeños emprendedores. Ella me explicó que cada vez que quería salir del pueblo, tenía que pedir permiso a la guía. Sus hijos que estudiaban en Puerto Asís solamente podían visitarla en ciertas fechas definidas por el mismo grupo Amado. En otra oportunidad, en el municipio de Soacha, cerca de Bogotá, conocí a una valiente lideresa comunitaria, una desplazada. Unos meses antes de mi visita, su hijo de 17 años había sido asesinado en plena luz del día afuera de una panadería, con al menos 20 testigos. Hasta la fecha, su muerte sigue impune. El que ha viajado por el país sabe que a nivel central en Colombia existe una presencia institucional altamente sofisticada y capaz. Sin embargo, a medida que nos alejamos de los principales centros urbanos, esta disminuye drásticamente hasta casi desaparecer en muchos lugares. En las periferias de las grandes ciudades donde viven la mayoría de los desplazados, en las regiones rurales donde operan 1, 2 y a veces más grupos ilegales, la presencia del Estado civil, la presencia de la justicia, históricamente ha sido mínima. Esta ausencia ha permitido que ocurran impunemente situaciones como las de las mujeres que mencioné. El conflicto armado ha generado, consolidado y ha profundizado esta brecha. En zonas de conflicto, de lo que he podido observar, la policía tiene que enfocarse en funciones casi militares y no puede fácilmente acercarse a la comunidad y promover la seguridad ciudadana como lo hace aquí en el centro de Cartagena o en el norte de Bogotá. Bajo la amenaza y los ataques de los grupos armados, tienen que priorizar su propia protección y operaciones contra los grandes grupos armados. Jueces, fiscales, defensores y personeros son sujetos a amenazas que más de una vez terminan por materializarse. Y quiero aprovechar de esa oportunidad para expresar en nombre de las Naciones Unidas nuestra profunda admiración por el coraje, la integridad y el profesionalismo con los cuales muchos jueces, fiscales y otros servidores públicos hacen su trabajo a pesar de las presiones, peligros y amenazas. Según un informe de 2011 del DNP, la presencia de juzgados penales per cápita en zonas de conflicto no alcanza ni la mitad del promedio nacional. El Ministerio de Justicia estima que acceder a la justicia le cuesta 8 veces más a alguien que vive en zona rural comparado con quien vive en las ciudades. Al mismo tiempo, los niveles de pobreza en las zonas urbanas son la mitad de lo que son en las zonas rurales. Esa brecha en la presencia del Estado civil, en la presencia del sistema de administración de justicia, en parte explica que 9 de cada 10 asesinatos en Colombia quedan impunes, como lo publicó hace poco El Tiempo, 9 de cada 10. ¿Y dónde se concentran las tasas de homicidios más altas? Justamente en municipios donde sigue habiendo el conflicto armado y la violencia, en municipios como Tumaco, Quibdó, Buenaventura y Caucasia. La gran mayoría de estos homicidios son el resultado indirecto del conflicto armado, son el resultado de la criminalidad, de la delincuencia, de la violencia interpersonal que proliferan en la ausencia del Estado, en la ausencia de la justicia, del régimen de la ley. Es también en municipios afectados por el conflicto armado donde más ataques hay contra defensores de derechos humanos, contra líderes sociales, líderes comunitarios. Según Somos Defensores, 55 defensores de derechos humanos fueron asesinados hasta en el 2014. Las así denominadas PACRIN estuvieron detrás de la gran mayoría de estos casos.
casos que en su totalidad siguen impunes. Si las tasas de impunidad para los homicidios son tan altas, solo nos podemos imaginar lo que deben ser para crímenes como la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la desesperación forzada y la extorsión. La impunidad genera una gran inseguridad. Pero esto no es su única consecuencia. La impunidad también genera incertidumbre, mina la confianza de la ciudadanía hacia el Estado y sus instituciones, pero también entre los ciudadanos. En toda comunidad, la justicia define las reglas de la interacción social, introduce una cierta predictibilidad en las relaciones humanas que a su vez permite que se genere confianza. La confianza necesaria para la cooperación más allá del núcleo familiar, lo que en la teoría política se llama capital social. En ausencia de la justicia, en ausencia de un ente regulador, esa confianza es perjudicada, afectando negativamente el tejido social de una comunidad. Además, la incertidumbre generada por esa ausencia afecta también los proyectos de vida, las aspiraciones individuales. ¿Para qué invertir? ¿Para qué esforzarme en un proyecto lícito? Total, nadie va a proteger los frutos de mi labor. En las últimas semanas nos han llegado informes del TARA Norte de Santander que el EPL, un grupo que no se da la seriedad que merece, que el EPL está expulsando a todas las personas que han vivido menos de 5 años en su zona de influencia. 5 años es un tiempo considerable, suficiente para montar un negocio, construir una casa, cultivar unos predios. Pero ahora estas personas lo van a perder todo. ¿Volverán a invertir en su próximo destino? Eso me lleva a resaltar un último impacto de la impunidad sobre la sociedad colombiana. La impunidad refuerza la inequidad, refuerza la pobreza. Las vacunas, la extorsión, es tal vez la más obvia ilustración del impacto predador que tiene la impunidad sobre los más pobres y más vulnerables del país. En Tumaco, entre 2011 y 2013, cerraron cerca de 1.300 pequeños comercios debido a amenazas y atentados relacionados a la extorsión. La Cámara de Comercio de Medellín estima que el 90% de las pequeñas empresas de esa ciudad pagan entre $60 y $100 semanales a redes delincuenciales. Pero no son solamente los comerciantes los que sufren de esa despredación. Vendedores ambulantes, mototaxistas, maestros y el joven estudiante que simplemente quiere atravesar su barrio para llegar a su escuela están entre los extorsionados. Pregunto, ¿cómo esperamos superar la pobreza cuando los más pobres de este país tienen que pagar impuestos a la delincuencia y a los grupos armados? Otra ilustración de la relación entre falta de acceso a la justicia y pobreza es la situación de los desplazados de Colombia. La tasa de pobreza en la población desplazada es más que el doble del promedio nacional. La tasa de pobreza extrema, el triple. Ha habido grandes avances en materia de reparación desde que se introdujo la ley de víctimas y de restitución de tierras. Sin embargo, según de Justicia, por cada 200 casos de desplazamiento que ingresaron a la Fiscalía en 2011, un poco más de 1 culminó en una acusación ante un juez. La mayoría de los desplazados del país viven en un estado de exclusión y vulnerabilidad. Sin acceso a la justicia, no logran cambiar su situación. Inseguridad, incertidumbre, desconfianza, pobreza. Estas son las consecuencias de la impunidad que hoy por hoy contribuye a generar el conflicto armado en Colombia.
Son un gran castigo para los habitantes en varias partes del país. Un flagelo que impide a cientos de miles de colombianos ejercer su derecho y alcanzar su potencial como seres humanos. Si queremos poner fin a esta situación, debemos poner fin al conflicto. El reto de Colombia no es tanto como conseguir paz con justicia, sino para cientos de miles de Colombia, simplemente no habrá justicia sin paz. Un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla no es solo la oportunidad de poner en pie un sistema de justicia transicional que encare la impunidad de los múltiples actores del conflicto armado. Es también, y esto es quizá más importante, la oportunidad de que una rama clave para la convivencia en sociedad, como es la justicia, llegue a los lugares actualmente atrapados en el conflicto armado. ¿Cómo asegurar que esta oportunidad sea aprovechada? ¿Cómo asegurar que el sistema de administración de justicia del Estado llegue a las zonas más periféricas del país y que lo haga de forma que inspire legitimidad y confianza en la población? Que lo haga lo suficientemente rápido para impedir que nuevos grupos armados llenen el vacío creado por la desmovilización de las FARC-EP. ¿Y cómo hacer para acercar la fuerza pública y en particular la policía a la comunidad, especialmente en las áreas rurales? He visitado tantas veredas donde la presencia policial por los ataques de la guerrilla consiste en una estación fortificada, un fortín que no muchos habitantes ven como muy accesible para visitar. Con el fin del conflicto eso puede cambiar. Señoras y señores, no solo debe preocupar a los colombianos la eventual impunidad o la cantidad de castigo que surja de los acuerdos de paz en La Habana. Este es un tema, por supuesto, muy importante, pero la impunidad es un fenómeno mucho más amplio. Necesitamos dedicar más espacios como este, más discusiones entre los expertos más destacados, los expertos que se encuentran en esta sala hoy, a cómo enfrentar, a cómo drásticamente reducir esa impunidad que hoy agobia muchas partes del país. El fin del conflicto, aunque no suficiente por sí solo, es la mejor apuesta que tenemos para revertir esa situación. Por eso el tema de justicia y fin del conflicto, el tema de impunidad y fin del conflicto, no puede únicamente enfocarse en La Habana. No permitamos que nuestra preocupación por poner a unos cuantos entre rejas nos impida encontrar respuestas para liberar a miles de la prisión más grande de Colombia, la prisión del conflicto armado y de la impunidad que éste conlleva. Gracias. Muchas gracias, Fabricio, por esa muy pertinente reflexión y esta invitación a que no perdamos de vista el bosque. A continuación, el presidente de la Corte Interamericana, el doctor Humberto Sierra Porto. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo la amable invitación de la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia y en su nombre al señor presidente, doctor Leonidas Bustos. Quiero, doctor Leonidas, agradecerle la especial deferencia que ha tenido usted para con la Corte Interamericana de Derecho, para la invitación que ha formulado para los distintos jueces para participar y estar presente y escuchar las interesantes deliberaciones que se están dando en este encuentro. Quiero igualmente saludar al señor presidente del Consejo de Estado, doctor Rafael Vergara, al señor defensor del pueblo, al señor vicefiscal, doctor Jorge Perdomo, y a las demás autoridades, jueces, magistrados de la nación colombiana. Un foro
sobre la temática que se nos planteó, y particularmente esta mesa nos invitaba a realizar unas reflexiones sobre cuáles son los aspectos controversiales de la justicia transicional. Entonces, cuando se nos planteó ese tema, la reflexión que me vino a la mente es, bueno, ¿y qué se entiende por aspectos controversiales? Porque somos colombianos, somos juristas, con lo cual las categorías y las reflexiones no surgen inmediatamente desde distintas alternativas. ¿Qué se puede entender por aspectos controversiales? Y me encontré con que no hay una sola alternativa, sino que podemos tener distintas perspectivas, enfoques o aproximaciones a esta pregunta. Podríamos entender que lo que se pretende es identificar qué aspectos, qué temas jurídicos propios del proceso de paz, en qué aspectos podrían contrariar el derecho internacional, la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos. De alguna manera, en ese sentido, responde la intervención de mi colega, el juez Emanuel Ventura. Sin embargo, una reflexión ya de fondo sobre ese particular, siendo jueces, adelantándonos sobre temas que no conocemos o que no nos han correspondido, no sería lo más adecuado para preguntarle a un juez de la Corte Interamericana. También podríamos entrar, para identificar estos aspectos controversiales, al concepto de justicia transicional, por lo menos como tradicionalmente se ha manejado, y tratar de preguntarnos sobre algunos de los elementos de índole filosófico, sociológico y por supuesto jurídico que pueden generar dificultades para que un proceso de paz sea un proceso permanente o un proceso consolidado. ¿Qué aspectos de la justicia transicional son de difícil aplicación o de difícil ejercicio? También podríamos hacer una reflexión sobre cuál debe ser, discúlpenme por mi origen constitucionalista, el test de proporcionalidad o de ponderación para poder equiparar, para balancear los derechos de las víctimas con el propósito de paz que en un momento dado se puedan dar. Y podríamos hacer toda una teoría sobre ese particular. La otra perspectiva de los aspectos controversiales, aquí se ha mencionado y es uno de los aspectos que podríamos mirar, y es el tema del alcance de la pena. ¿Cuándo una pena puede ser considerada como satisfactoria dentro de los estándares internacionales? También podríamos hacer esa posibilidad. O por otra parte, podríamos preguntarnos, por ejemplo, si la justicia transicional es un concepto político o es una figura que podríamos darle una entidad, una autonomía como una institución de carácter jurídico. La Corte Interamericana no es juez de la transición, la Corte Interamericana es juez de los derechos que están contenidos en la Convención Americana. Entonces, el concepto de justicia transicional es un concepto mucho más amplio que esencialmente está determinado principalmente con conceptos de ciencia política, con conceptos sociológicos, con conceptos que van más allá de la mera enunciación normativa. Por supuesto que una transición tiene concreción en normas jurídicas, pero no es estas normas jurídicas todo el proceso. Y eso es un aspecto muy importante. Lo jurídico es simplemente un aspecto instrumental dentro de una comprensión mucho más grande de lo que es un proceso de paz. Y esa idea no podemos perderla de vista, particularmente en un auditorio de este que es de juristas y de jueces de la República. También podemos preguntarnos, como un aspecto a estudiar, en qué consiste el carácter transitorio, la excepcionalidad de las normas que implementan o hacen parte de una justicia transicional. ¿Por qué? Pues porque esto nos ayuda para un aspecto que es esencial. ¿Cuándo se debe dar por terminado un proceso de transición? ¿Cuáles son los aspectos comunes? ¿Qué otro aspecto? ¿Qué nos dice el derecho comparado? ¿Puede hablarse de un modelo único de transición? Siempre se dice que este tipo de fenómenos tienen unas peculiaridades que hacen difícil que se puedan reproducir en todos los estados y en todas las sociedades por las peculiaridades propias de cada uno de los países. Justicia transicional en el conflicto, justicia transicional en el posconflicto. Puede haber justicia transicional parcial, es decir, solo respecto a un grupo armado y no de otros. ¿Esto es posible? Debe ser un proceso que integre todos los grupos para que pueda ser efectivo. En fin, podríamos, insisto, en afinar y hacer una mayor elucubración sobre qué son los aspectos controversiales dentro de un proceso de justicia transicional. La aproximación a la cual me interesa a mí
por mi experiencia ahora en la Corte Interamericana, pero esencialmente como juez constitucional, que es de donde vengo, y también por mi condición de colombiano, la perspectiva que quiero destacarles y sobre la cual voy a utilizar como aproximación a esta temática, cuáles son los aspectos controversiales de una justicia transicional, no los voy a hacer desde el concepto de la justicia transicional, sino del objeto de la justicia transicional, que en este caso es el ordenamiento, y particularmente destaco eso, el ordenamiento jurídico y las condiciones del Estado social y el Estado de Derecho en la versión colombiana. Vamos a hacer un análisis de la realidad jurídica que va a servir, donde se va a aplicar y cuáles son las dificultades que tiene nuestro ordenamiento, nuestra cultura jurídica para aplicar unas normas donde se implementen el proceso de paz, las normas sobre la transición. Dicho de otra forma, ¿cuáles son los aspectos problemáticos de nuestro derecho, del derecho colombiano, que pueden generar dificultades para una adecuada y una efectiva utilización de las normas que implementen una transición de conflicto interno a una situación de paz sostenible como la que se está discutiendo en este momento? Esto mismo podría comprenderse, cuáles son esas dificultades, como cuáles son los retos de nuestro derecho, de nosotros los jueces, de la rama judicial, para hacer una correcta y eficaz aplicación de la justicia transicional, por lo menos en sus aspectos jurídicos. Precisado este enfoque, por razones de tiempo, haré simplemente mención a algunos aspectos. No podré hacer un inventario exhaustivo de aspectos que plantean o que pueden plantearnos complejidades y en ocasiones perplejidades que puedan dificultar la existencia o la aplicación efectiva de una justicia transicional, de la aplicación de los acuerdos y las reglas que constituyen la justicia transicional, de lo que se acuerde y que deba ser expresado en normas jurídicas en un proceso de paz. Para esto, insisto, son muchos más, pero voy a destacar simplemente o esencialmente 3 temas. En primer lugar, las complejidades que supone para la efectivización de las normas del proceso de paz el hecho de que en Colombia estemos ante un concepto que maneje en nuestro país, un concepto de constitución de carácter material, aspecto que tiene que ser relevado y tomado en conciencia para efectos de comprender la aplicación, el alcance de la hermenéutica en el derecho colombiano. El presidente de la República nos pedía un esfuercito. ¿Y cómo así que un esfuercito? Pues bien, esa expresión esfuercito tiene una plena conocimiento, tiene una plena coherencia cuando uno mira el tema del concepto de constitución que estamos manejando. En segundo lugar, me referiré a los problemas que está suponiendo y que puede suponer el proceso de incorporación del derecho internacional, de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno colombiano, para efectos de entender y las dificultades que pueden darse cuando los jueces nacionales empiecen a aplicar normas sobre temas que están siendo objeto de discusión en este momento. Y en tercer lugar, me voy a referir a un tema que es clave, que es el relativo al tema del alcance y la manera como en Colombia está funcionando el principio de la legalidad administrativa. Y dentro de esa misma perspectiva, las consecuencias que tiene ese ejercicio del principio de legalidad administrativa en clave de una situación que caracteriza al Estado colombiano, que es el uso exacerbado del ius puniendi del Estado, la excesiva actividad de los órganos de control en el ordenamiento jurídico. Con estos 3 temas creo que podríamos dar un panorama de las complejidades que se puedan presentar. En materia de concepto de constitución, el punto de partida, el parámetro primero de nuestro derecho es la Constitución. Y lo que está sucediendo en este momento es que nuestra Constitución, ¿qué entendemos los colombianos por Constitución? Es un concepto que está cambiando, que se está transformando, que está pasando de una previa comprensión de la Constitución como una norma escrita, concepto formal de Constitución, y cada vez más estamos evolucionando por distintos factores a un concepto material de Constitución. La Constitución no es solamente la norma escrita, sino además una serie de valores, una serie de principios, y está compuesto por otros elementos que no son los que están expresamente escritos. Eso genera un cambio copernicano en la manera de trabajar de todos nosotros como juristas. La Constitución no es únicamente en Colombia en este momento el texto de 380 artículos, más las normas transitorias, más las
40 enmiendas aproximadamente que se han hecho hasta el día de 1991 al día de hoy. La Constitución es hoy también el bloque de constitucionalidad, es decir, las normas de derecho internacional sobre derechos humanos que son más favorables en el derecho internacional y que están reguladas en la Constitución colombiana. Los tratados internacionales, indefinidamente, y hay que mirar cuáles de todos los tratados internacionales hacen parte del concepto de bloque, tampoco es que estén en un listado, hay que identificarlos y mirar la jurisprudencia y en otras ocasiones directamente el tratado. En segundo lugar, también se entiende, y cuando hablamos del derecho internacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, también hacen parte del bloque de la Constitución muchas fuentes del derecho internacional que son calificadas como soft law y que poco a poco se han ido incorporando. Entonces, no es solamente tratados, son distintas categorías del derecho internacional que se entiende que hacen parte de la Constitución. En Colombia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional crea derechos que no están expresamente señalados en la Constitución a través de la clasificación de sentencias que crean o que descubren o que declaran la existencia de lo que se denomina derechos constitucionales innominados. Eso también es parte de la Constitución, no están expresamente escritos, pero se deducen de lo que está en la Constitución y terminan teniendo una autonomía. Derechos como el mínimo vital no están en la Constitución y se consideran como tales en nuestro ordenamiento. Y también, y aquí es donde está la mayor complejidad, nuestra Corte Constitucional hace una cosa que es sentencias de control de constitucionalidad material sobre las reformas constitucionales. Es decir, dice que parte del contenido de las reformas constitucionales es admisible o no es admisible. Y eso supone que hay un parámetro que son una serie de valores y principios que construye la Corte Constitucional en cada caso concreto y que no pueden ser desconocidos por las reformas que haga el Congreso de la República en sede constitucional. Entonces, la Constitución está compuesta, además de normas escritas, por valores y principios que la jurisprudencia poco a poco va construyendo. Nuestro derecho, al final, tiene una tendencia a no ser basado única y exclusivamente en un principio democrático, sino en un principio aristocrático, por decirlo de una forma. También es un derecho pretoriano, es un derecho basado en la jurisprudencia y en las decisiones de los jueces. Los jueces no son irrelevantes, son determinantes en decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque van más allá de la dicción literal del derecho escrito que se expresa como expresión de la voluntad popular. Que se pueda hacer este tipo de control a través de lo que se denomina juicios de sustitución, hace que hoy en día se esté llegando al extremo de que la Corte Constitucional haga sentencias interpretativas de la Constitución. Ojo, de la Constitución, no de las leyes, que es lo que usualmente corresponde a un tribunal constitucional. Dice cómo debe entenderse lo que dijo el constituyente. ¿Y quién puede decir qué es lo que dijo el constituyente? Normalmente el mismo que la hace. En Colombia también lo puede hacer la Corte Constitucional. Bien, ¿cuál es el punto aquí? Que nuestra Constitución sea, así sea parcialmente o como una tendencia evolutiva, una Constitución que va de lo formal a lo material, supone, y esto es lo que hay que destacar, que las decisiones esenciales de un proceso de paz deberán o podrán ser objeto de un juicio de sustitución, fundado, insisto, en elementos o criterios que podemos denominarlos como paranaturales, es decir, parecidos al derecho natural. Y eso genera un margen de incertidumbre en las decisiones que se vayan a tomar. Como siempre sucede, aquí el punto está en la autorregulación, la sensatez, la autorrestricción que realicen la Corte y cada uno de sus miembros. ¿Será este poder de autorrestricción el principal límite y parámetro último, quizás o posiblemente más que el texto expreso de los acuerdos plasmados en las normas constitucionales o legales? Por eso es muy importante el alcance de lo que se diga por parte de los jueces. La incorporación del derecho internacional en el derecho interno es el segundo punto al cual quiero referirme. ¿Qué quiero decir con la incorporación del derecho internacional en el derecho interno? ¿Cómo se utilizan las fuentes del derecho internacional por cada uno de los operadores jurídicos colombianos para resolver un caso concreto? ¿Qué debe hacer un juez de la República, un magistrado de un tribunal de nuestra República, un funcionario público?
cuando tiene que resolver un caso concreto y hay elementos del derecho internacional que ayudan a resolverlo. ¿Cómo incorpora las distintas fuentes del derecho internacional para resolver casos concretos? El punto de partida aquí es que, el problema que se presenta es, y el reto, es que nuestra doctrina, la jurisprudencia y los trabajos que han hecho las altas cortes en nuestro país aún no han construido una metodología, unas reglas claras de cómo utilizar, cómo aplicar las distintas fuentes del derecho internacional. Me refiero a tratados, costumbres, principios generales, jus cogens, soft law, recomendaciones, observaciones, cartas del fiscal de la Corte Penal Internacional, jurisprudencia y todos los demás elementos de las fuentes del derecho internacional. No hay claridad sobre cómo se incorpora y cómo se aplica las fuentes del derecho internacional en el derecho interno. Todavía no ha habido un consenso pleno en la jurisprudencia sobre ese particular. Para ser un poco más gráfico, recuerdo cuando me fungía como magistrado de la Corte Constitucional, alguna sentencia de tutela que nos tocó revisar, que no fue seleccionada, en la que un juez indicaba que en un caso concreto, no obstante, no había un tipo penal que condujera o que permitiera la sanción de la conducta ahí señalada. Al acudir al derecho internacional, se encontraba con que había ejemplos en los cuales se era posible establecer sanciones punitivas, incluso aunque no hubiese una tipicidad, sino utilizando los principios generales del derecho internacional y del derecho penal internacional. Entonces, y para eso acudía a los juicios de Nuremberg, donde no había una ley previa y sin embargo hubo sanciones de ese tipo. Eso para señalarles las dificultades y las alternativas y la imaginación y las dificultades que eso puede suponer. No se utiliza el derecho internacional para negar una garantía básica como es la tipicidad. Pero no solamente en el penal, en lo laboral era el pan de cada día. Muchas sentencias en las cuales se citaban distintas normas de derecho internacional, las normas y recomendaciones de la Comisión de Protección de Asuntos Sindicales de la OIT, la normativa y distintos documentos internacionales, y al final tomaba una decisión. Dificultades técnicas de cómo incorporar el derecho internacional en el derecho interno. Ese es, digamos, el punto que quiero resaltarles en este punto. Al margen de que nuestra jurisprudencia, y esto es importante, el hecho de que no haya claridad, una metodología única y certera, no significa que no se esté avanzando. En nuestro país se está avanzando en lo que podríamos decir una especie de regla de incorporación de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno, que dicho en palabras muy sencillas es utilizar el artículo 230 que trae cuáles son las fuentes del derecho en nuestro país, y todas las demás categorías del derecho internacional tienen que ser asimiladas a las que aparecen en la Constitución. Entonces, ¿qué valor tiene un tratado sobre derechos humanos? Tiene valor de Constitución. ¿Qué pasa si no habla sobre derechos humanos? Tiene valor de ley. El régimen jurídico de las fuentes que están en el artículo 230 debe asimilarse siempre a alguna, o al revés, las fuentes del sistema de derecho internacional deben asimilarse a las que están en el 230 para que haya coherencia. Hay mecanismos, se está trabajando en ese punto. Sin embargo, las dificultades en precisar este método de incorporación genera grandes retos para que exista una lógica, una armónica y coherente comprensión del alcance de este derecho internacional en los casos en donde se decidan asuntos jurídicos sobre derechos a la verdad, a la justicia y reparación con ocasión de eventuales acuerdos de paz. Estos lineamientos jurisprudenciales, al momento de ser utilizados y aplicados por un juez, puede tener consecuencias totalmente diferentes dependiendo de la metodología, la regla de incorporación o la manera como se utilice el derecho internacional para resolver casos concretos. Y esto es serio. En algunos de los países de la región podemos observar recientes y novedosas sentencias en las cuales se han declarado la inconstitucionalidad de varios artículos de la Constitución porque desconocen las normas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No estoy diciendo que eso sea lo adecuado en el caso colombiano o no. Quiero decir que eso, dependiendo de las maneras en que se interprete y se aplique el derecho internacional, puede dar consecuencias de estas características. Y con esto simplemente quiero mostrar un panorama. Y es que si bien la jurisprudencia de las altas cortes debe y tiene como propósito, y es lo que debe hacer, garantizar la coherencia en la aplicación del derecho,
el hecho de que en Colombia exista una manera particular de entender la autonomía de cada uno de los jueces en el ejercicio de sus competencias y el que existan procesos particulares, como por ejemplo sería una acción de tutela, que si bien al final puede ser reconducido a una armonización interpretativa, en la práctica una decisión de tutela en muchas ocasiones produce un efecto inmediato que no puede ser resuelto, no puede ser armonizado inmediatamente por la Corte Constitucional. El riesgo y el reto, si se quiere, es de seguridad jurídica, de precisar unas directrices claras en la aplicación del derecho que sea derivado del proceso de paz. El derecho que instrumente o configure el proceso de justicia transicional tiene esa dificultad y es propia del derecho en general y que también lo será de las normas de transición. Los jueces colombianos, la administración de justicia, y aquí hay que entenderlo en los mismos términos, no puede ser un factor de perturbación en el propósito de lograr una paz sostenible. Y eso requerirá un gran esfuerzo conceptual, doctrinal y de unificación y de coordinación de esfuerzos por parte de nuestra Administración de Justicia. El tercer y último punto al cual quiero referirme, y ya casi simplemente mencionarlo, es el relativo a la manera particular como funciona el principio de legalidad de los funcionarios públicos y la manera como lo aplican los órganos de control en el Estado colombiano. Esto es un tema importantísimo. ¿A qué me refiero? A que en Colombia el 100% de los gobernadores es sometido a procesos disciplinarios y a que la mayor parte, más del 80-90% de todos los 1.100 alcaldes de nuestro país también son objeto de cuestionamientos en materia de su actuación disciplinaria, que incurren en faltas disciplinarias y son objeto de procedimientos y son objetos de, en muchas ocasiones, de sanciones disciplinarias. ¿Eso por qué? Hay dos explicaciones que surgen al rompe. Una, que hay un nivel de corrupción impresionante, altísimo, y la otra es que existen problemas en la manera de entender hasta dónde pueden llegar o no los funcionarios en el ejercicio de sus competencias. Hay un problema de indefinición de hasta dónde se puede llegar en el ejercicio de esas competencias. Ese problema es un problema que se origina porque existen muchas alternativas de comprender cuándo se está ajustando al derecho nuestros funcionarios públicos. Legalidad formal, legalidad material, legalidad teleológica. Esto son distintas alternativas conceptuales que se utilizan para explicar qué se puede hacer y qué no se puede hacer por parte de nuestros funcionarios públicos. Y esto está generando en nuestro país un fenómeno que es el fenómeno del uso exacerbado del ejercicio del ius puniendi, de los órganos de control. ¿Qué es esto? Nuestro Estado, en buena parte, se está legitimando. La gente cree en nuestro Estado porque nuestros órganos de control son muy activos. No, es que están sancionando, están condenando. Magnífico. Eso hace que la gente tenga una mayor legitimidad, credibilidad en sus órganos estatales. Pero llegamos en muchas ocasiones, y no podemos perder de vista, a absurdos, como que existe una Contraloría, una Procuraduría, una Fiscalía, en fin, distintos órganos y la Administración de Justicia, que en muchas ocasiones, para un mismo hecho, tienen que hacerse 5 procesos por 5 instituciones diferentes. En Colombia, la manera de entender el principio del non bis in idem es bastante discutible, por decirlo de la manera más decente. Es una misma conducta de un funcionario, particularmente un abogado, podría ser objeto de procesos ante el Consejo Superior de la Judicatura, procesos ante la Sala Penal o ante las autoridades de carácter penal, puede ser objeto también de control fiscal por parte de la Contraloría, puede ser objeto de una acción de repetición, mejor dicho, 5 entidades o 4 entidades simultáneamente por el mismo hecho, funcionarios, la repetición de la repetición buscando un elemento concreto. Esto es funcional para la legitimidad del Estado, pero, y aquí es donde quiero indicarlo, un proceso de paz tiene muchas aristas, muchas caras, muchas facetas. Esto puede generar una perturbación en el papel de la administración de los funcionarios que necesitan tener un margen de autonomía y una iniciativa para lograr y tomar decisiones audaces en un momento que es totalmente inédito en nuestro país. Es un factor que puede perturbar seriamente el racional funcionamiento del Estado en aras de implementar este tipo de políticas. Y en este último sentido, y ya para ir finalizando, aunque
un proceso de paz tiene muchas aristas, caras, facetas, como lo acabamos de indicar, de lo que estamos discutiendo ahora, de los elementos que nos han dado algunas de las personas que participan en la mesa de negociación y las intervenciones que hizo el fiscal y que han realizado las demás autoridades recientemente a propósito del tema de la verdad y de la justicia, a mí me surge una preocupación, y la preocupación es el riesgo, y los colombianos tenemos ese riesgo, el riesgo de judicializar la paz, Por supuesto, la paz es un proceso mucho más amplio, insisto, pero, y aunque tiene muchas aristas, y no de manera total, pero sí en aspectos importantes, podría generarse un proceso de judicialización de la paz. Y los problemas de seguridad jurídica que acabamos de mencionar, que están actualmente enquistados en nuestro derecho, que hacen parte de nuestra práctica ordinaria y que hacen que nuestros derechos sean en parte un derecho jurisprudencial fundado en principios, esto plantearía un reto para una aplicación homogénea, coherente del derecho que concrete los acuerdos de paz. Concepto de Constitución, incorporación del derecho internacional, principio de legalidad administrativa y ejercicio exacerbado del ius puniendi de las funciones públicas, son factores que generan un margen de incertidumbre sobre cómo se va a determinar o cómo determinar la validez última de las reglas jurídicas que concreten la manera en que debe adelantarse un proceso o el proceso de justicia transicional en Colombia. Para cerrar, debo indicar, como lo dije desde un principio, que estos tres elementos que señalo no son toda la batería de dificultades que pueden tener implicaciones en la política o en las reglas jurídicas sobre el proceso de paz. Es un inventario no exhaustivo. Sin embargo, y simplemente para mencionarlo, porque no por no hacerlo dejan de tener importancia, tenemos unos problemas serios, y quiero destacar este punto, los problemas relativos a la legitimidad o los problemas de ilegitimidad que tiene la democracia representativa en el Estado colombiano. Los problemas de credibilidad en la democracia representativa en el Estado colombiano, la falta de credibilidad en el Congreso, en los consejos, en las asambleas, tiene implicaciones directas en la forma como está estructurado el Estado colombiano, por ejemplo, tantas IAS, y también tiene unas implicaciones radicales en la manera como se aplica y se interpreta el derecho. El derecho nuestro se implica y se interpreta de la forma como se hace, y las instituciones están diseñadas como están en buena parte porque es un diseño para hacerle frente a los problemas de legitimidad, a los problemas democráticos que hay. Esos problemas siguen existiendo en nuestro país y quizá dentro de esa lógica, de ese problema, dentro del reto de superar esas dificultades, es que se tiene que entender, por ejemplo, cuáles podrían ser las consecuencias favorables o negativas que tienen propuestas como la de hacer un congresito o un mecanismo parecido al que se está señalando. Me preocupa que el proceso de paz, insisto, consista esencialmente o principalmente o de una manera muy, muy trascendente en una discusión jurídica, en una gran discusión entre abogados, en el que al final los debates se centren en categorías jurídicas, en que se judicialice el proceso de paz. En un contexto de dificultades en materia de seguridad jurídica, como el que aquí he señalado, creo que hay que recordar la primera lección que nosotros tenemos en la primera clase de introducción al derecho cuando empezamos nuestros estudios. No debemos olvidar que el derecho es una ciencia instrumental en el que todos debemos tener claridad en el norte, en los objetivos o propósitos sociales y personales que trae el derecho. Si se olvida que el derecho es una ciencia instrumental y que es esencial que todos tengamos claro el norte, se corre siempre el riesgo de relativizarlo todo, de perder el norte en el ejercicio y en la utilización de la norma. De esta manera concluyo. Gracias. Doctor Humberto, muchas gracias, muy pertinentes advertencias. El profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, bienvenido. Muchísimas gracias
el señor presidente de la Corte Suprema, magistrado Leonidas Bustos, por la invitación a este importantísimo evento con la presencia de la jurisdicción ordinaria y otros destacados invitados. Muchísimas gracias a María Camila, a mis colegas, Fabricio y demás. Yo voy a hacer una reflexión pensando más que en el pasado hacia el futuro, en el sentido de lo que va a ser o podría ser la justicia transicional para terminar el conflicto armado, que todavía no termina, como todos ustedes saben, pero que evidentemente es un conflicto armado de larga duración. El conflicto armado colombiano es un levantamiento en armas contra la institucionalidad del Estado de larga duración. Se debate si el mismo comenzó en 1964 con el surgimiento de las FARC y el ELN, o el 9 de abril de 1948 en que fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, o el 7 de agosto de 1946 cuando se inicia la Segunda República Conservadora, o en el año de 1936 con el fracaso de la Ley 200 de ese año, o Ley de Tierras, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Cualquiera de esas fechas que se toma implica un conflicto de más de medio siglo de duración. Obviamente de una Colombia donde ni la idea de Estado Social de Derecho existía, ni la Constitución del 91, ni muchos de los desarrollos normativos posteriores. Este es uno de los puntos de controversia de las actuales conversaciones en curso en La Habana, donde se sitúa el horizonte temporal de inicio del conflicto interno armado. Importante sin duda para definir quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios. El conflicto interno armado es uno de naturaleza política, más allá de procesos de degradación del mismo y las prácticas delincuenciales derivadas de allí. Igualmente, no debemos olvidarlo, tiene una historia ligada a anteriores violencias vividas por los colombianos, especialmente la violencia bipartidista, como lo ratificaron la gran mayoría de los estudios de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y de las Víctimas. Estos conflictos internos armados, durante el período de la Guerra Fría, tendían a ser situados dentro de la categoría de los denominados delitos políticos, que en nuestro caso el Código Penal tipificaba como tales rebelión, sedición y asonada y sus delitos conexos. Y en esa medida, su salida política en ese momento se expresaba evidentemente por la vía de las amnistías o indultos. El delito político en el marco de las democracias liberales siempre fue considerado por su intencionalidad altruista un delito con un tratamiento penal benigno. Los regímenes autoritarios obviamente no conciben este tipo de salida a los levantamientos armados internos en ese periodo. Estudiosos del tema en ese momento consideraban que el delito político era de los denominados delitos complejos, por cuanto su comisión conllevaba la de otros delitos asociados. O dicho de otra manera, que una rebelión no se consumaba simplemente con malos pensamientos. Esto explica por qué el senador Germán Bula Hoyos, en su argumentada ponencia del proyecto de ley que concedió una amplia amnistía en el gobierno de Belisario Betancur,
señalaba, haciendo referencia a la mirada histórica, lo siguiente, abro comillas: una de las figuras más seductoras del proceso revolucionario colombiano de fines del siglo pasado, siglo XIX, orador fulgurante, abogado especializado en derecho penal, guerrero noble y valeroso, ciudadano ejemplar de acendradas virtudes, parlamentario solitario de las ideas liberales en tiempos de guerras civiles, muchas de las cuales gestó y adelantó en contra de autoridades supuestamente legítimas de las últimas décadas del pasado siglo, el abogado y general Rafael Uribe Uribe, dijo en el Senado de la República en memorable sesión en el mes de diciembre de 1898: la causa del recelo es sin duda la locución responsabilidad por delito común. Pero ¿qué acto revolucionario hay que no quepa dentro de ella? Todos van dirigidos o contra las autoridades, o contra las personas, o contra las propiedades. El revolucionario se alza contra el orden constituido, decía el senador Uribe Uribe. Desconoce los empleados de todas las jerarquías y lucha contra ellos puesto en armas. Recluta, encarcela y coge prisioneros. Se bate hiriendo y matando a sus adversarios. Levanta empréstitos forzosos, expropia mercancías para las tropas, toma ganado para su sostenimiento y caballería y montura para la campaña, penetra en las habitaciones y predios ajenos, rompiendo puertas y cercas si es necesario. En los combates pone fuego a edificios y plantaciones y, en suma, echa mano de cuantos medios están a su alcance para el logro de su fin. Pues bien, todos esos procedimientos tienen sus definiciones dentro del Código Penal, decía el senador Uribe Uribe. Los primeros se llaman resistencias, motín, azonadas, sedición, rebelión. Los segundos, privación indebida de la libertad, heridas, homicidios, asesinato. Los últimos, violación del domicilio, hurto, robo, incendio. Cierro comillas. Y refiriéndose al contexto específico en que se da este debate en 1982, en un gobierno como el de Belisario Betancur, que planteó una apertura democrática después del periodo con tintes represivos del gobierno anterior, y estudiando el proyecto de ley de amnistía que presentaron inicialmente el senador Gerardo Molina y que fue tomado por el gobierno como su proyecto, anotaba el senador Bula Hoyos: son muchos los tratadistas, politólogos y magistrados que comparten la tesis de que si uno o varios delitos comunes claramente tipificados en nuestro ordenamiento penal se cometen como medio de complementación para alcanzar el fin político, deben participar de la calidad de delitos políticos, o por lo menos considerarse conexos con estos para los fines del beneficio de amnistía. El fenómeno de la conexidad no admite en términos generales enumeración o clasificación de infracciones que puedan considerarse o no cometidas por los rebeldes que puedan escapar al citado fenómeno. Será siempre un claro criterio de interpelación, de finalidad, el que explique qué es el secuestro, la extorsión, el contrabando de armas o elementos para la fuerza de la rebelión, el homicidio fuera de combate, el asalto a entidades bancarias para apropiarse de dinero destinado a adquirir armas, la toma por la fuerza de ganado y otros elementos para el sustento de las tropas rebeldes, el fusilamiento de espías y de traidores, etcétera, son siempre acciones que deben considerarse
en estrecha vinculación con el delito político, cuando tales infracciones han sido cometidas por agentes de la rebelión como actividad logística para el buen éxito de la misma. Hasta ahí el senador Germán Bula Hoyos. Terminada la Guerra Fría, y en buena medida por influencia de las democracias europeas, el delito político comenzó a marchitarse, entre otras razones con el argumento que una democracia consolidada no podía aceptar que grupos usando las armas la cuestionaran y se enfrentaran a ella. Esto de una parte, pero de otra también las violaciones masivas al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de las dictaduras militares de los 60 y 70 en muchos países de América Latina, llevan esto a que el delito político empiece a ser progresivamente restringido. Esto evidentemente fue dejando de manera progresiva al delito político como algo simplemente nominal. Pero en paralelo empezó a emerger la hoy denominada justicia transicional, que es una justicia en construcción. Creo que esto hay que tenerlo en consideración. Recordemos que a la Corte Penal Internacional las grandes potencias y otra serie de países con conflictos armados no aceptan su jurisdicción. Es un intento sin duda de búsqueda de una jurisdicción penal de tipo internacional que ayude a encontrar salidas en las cuales se combine la búsqueda de la paz, la justicia, el reconocimiento de las víctimas, la no repetición y la posibilidad de la reconciliación nacional. Tarea evidentemente compleja. Pero al respecto, insisto, no se debe olvidar que es una jurisdicción en construcción. Es decir, no se ha dicho al respecto la última palabra. Los antecedentes de esta llamada justicia transicional son sin duda la llamada justicia de los vencedores post Segunda Guerra Mundial. Los juicios de Nuremberg y Tokio. La ironía de la historia es que acabamos de conmemorar 70 años de la barbarie de Hiroshima y Nagasaki y nunca hubo justicia para esos miles de víctimas. Siguiendo a nuestro colega Rodrigo Uprime, podemos decir que la justicia transicional, abro comillas, es un conjunto de instrumentos para enfrentar un legado de atrocidades masivas y satisfacer al máximo los derechos de las víctimas en períodos complejos de salida de una guerra o una dictadura. El punto esencial es que en esos contextos las formas ordinarias de justicia son insuficientes o francamente no funcionan, por lo cual son necesarios mecanismos especiales, cierro comillas. Por ello, es entendible dentro de ese proceso de búsqueda de salidas a construir la tesis de indudable sabor jurídico-político que hemos escuchado en el debate nacional, de buscar restablecerle al delito político el alcance y la conexidad clásica que él mismo tenía en la legislación penal colombiana. Decisión que sin duda es potestativa de la soberanía colombiana y que por supuesto debería ser debatida ampliamente y aprobada, si lo fuere, por el Congreso de la República, si así lo considera la mayoría de esa corporación, como institución encargada de aprobar los cambios constitucionales y legales en el ordenamiento jurídico colombiano. Y al respecto es necesario recordar igualmente la tesis del margen de autonomía nacional o margen de apreciación nacional, que
varios juristas han planteado, en nuestro caso sin duda el profesor Francisco Barbosa de la Universidad Externado ha sido un gran animador en sus columnas y debates de esta tesis, donde lo que se plantea es que los estados nacionales no son simples recipientes pasivos de una juridicidad internacional, que hay un margen de autonomía nacional dentro del cual ellos se pueden mover. Y también es pertinente hacer la siguiente claridad a propósito de todo este tema de la búsqueda de conexidades al delito político que acabo de mencionar, porque el que haya homicidios cometidos por los sujetos de la rebelión y que sean por ellos conexos al delito de rebelión, no está significando que se le dé al homicidio en general el carácter de delito político, o el que haya robos asociados a la rebelión y sus finalidades no le da al robo el carácter de delito político, o el que grupos rebeldes acudan a rentas derivadas de los negocios del cultivo o procesamiento de estos cultivos de uso ilícito, no significa de ninguna manera que se le esté dando a los delitos asociados al negocio del narcotráfico un carácter de delito político. Se trata exclusivamente de esas actividades ligadas a la acción de esos grupos rebeldes y en función de la rebelión. Otra tesis a considerar en todo este complejo panorama de tratar de construir una salida, planteada por algunos brillantes penalistas, hace referencia a que en el contexto de una confrontación armada como la colombiana, difícilmente se puede hablar de una situación de normalidad y de vigencia del Estado de Derecho. Por consiguiente, la jurisdicción ordinaria que pretende regular la vida social en un marco de normalidad fue sin duda rebasada. Por consiguiente, se va a requerir de medidas excepcionales justamente para terminar ese conflicto armado y permitir que la sociedad progresivamente vaya a vivir de nuevo en una situación de una nueva normalidad. La llamada justicia transicional ha sido uno de los instrumentos jurídicos que se ha venido construyendo, decíamos, para tratar de resolver este tipo de conflictos dentro de este nuevo contexto global de posguerra fría. Pero es un campo en construcción, quiero insistir, y todavía no logra un consenso global. En esta justicia es muy importante resaltar, sin duda, que las víctimas juegan un papel central. Es en ese sentido uno de los elementos fundamentales a tener en consideración, y la necesidad de que éstas y la sociedad en su conjunto tengan de manera plena la posibilidad de verdad, de justicia, de reparación, pero de paz también, y que puedan vivir procesos de reconciliación, valores en tensión complejos que debe abordar un proceso de cierre de un conflicto interno armado. La experiencia colombiana, como la internacional, de avanzar en la construcción de caminos de justicia transicional para justamente esa situación de transición política, social y económica, como es la que se darán una vez se firmen acuerdos de terminación del conflicto interno armado con insurgencias como las FARC y el ELN, ya tiene algunas experiencias. Aquí hemos escuchado en este importante evento
leyes como la de justicia y paz inicialmente, como la de reparación de víctimas y restitución de tierra, sin duda se sitúan en esa perspectiva y eso es un elemento interesante a considerar. Sin embargo, la terminación del conflicto armado interno colombiano con las insurgencias de las FARC y el ELN será una de naturaleza fundamentalmente política, como nos lo están mostrando las conversaciones de La Habana y las otras conversaciones en curso con el ELN, porque tanto el Estado colombiano como las insurgencias han decidido transitar ese camino de una salida política concertada. Y por lo tanto, la salida jurídica que finalmente definan debería estar en consonancia con esos acuerdos políticos que logren las partes y que refrenden los colombianos a través del mecanismo que se establezca. La experiencia internacional, hay que decirlo también, señala que la búsqueda de la paz conlleva sacrificar una parte de justicia. En los términos tradicionales y en cierta medida, la justicia transicional se sitúa en esa perspectiva. También es útil para incorporar a esta reflexión, recordar lo planteado a inicios de este año por el expresidente César Gaviria Trujillo, cuando en un importante documento señaló que el diseño de justicia transicional que se acuerde debe ser tanto para los guerrilleros como para los militares, los empresarios o los políticos que contribuyeron a reproducir este conflicto o funcionarios públicos que por acción o omisión hubieran contribuido a generar víctimas en este prolongado conflicto armado interno. Es decir, lo que nos está llamando aquí la razón del expresidente Gaviria es a decir, no podemos pensar que solamente justicia para un solo tipo de actor. Es para todos que hay que pensar. Ahora, es fundamental entender, como lo han señalado que ilustres tratadistas, que justicia no puede ser simplemente sinónimo de cárcel. Esa mirada exclusivamente vengativa, punitiva, que tuvo la justicia en la perspectiva histórica, se ha ido enriqueciendo y ampliando, y que hoy podemos decir sin lugar a dudas que hay una gran variedad de opciones alternativas de sanciones. Por eso me parece que tienen razón cuando se ha dicho que la Corte Penal Internacional, cuyo rol es muy importante y es parte de esa nueva juridicidad internacional en construcción, no puede ser y no lo será seguramente un obstáculo a la búsqueda de la paz de los colombianos. Así como estoy convencido que la Organización de Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad, tampoco lo van a hacer. Y no lo van a hacer a la fórmula que finalmente los colombianos acordemos. Ahora bien, en La Habana, las dos delegaciones han venido trabajando y construyendo, como sabemos, una perspectiva en esa dirección. Por ello, simplemente quiero destacar, para ir ya concluyendo, lo señalado en el último comunicado del 2 de agosto de 2015 de la Delegación de Paz de las FARC-EP y del comunicado conjunto posteriormente. En el comunicado de las FARC-EP, denominado por un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, señala lo siguiente, abro comillas: tal como lo habíamos acordado en la mesa de diálogos, estamos en la construcción de un inédito e innovador sistema integral de verdad, justicia
reparación y no repetición. Nunca antes en un proceso de paz se había decidido poner en marcha, con el protagonismo de las víctimas, un sistema con la pretensión de consolidar la paz y la convivencia, ofrecer verdad exhaustiva a la sociedad, reconocer públicamente las responsabilidades de todos los involucrados en el conflicto, reparar los daños causados, garantizar el cumplimiento de la obligación del Estado de acabar con la impunidad y construir las imprescindibles medidas que garanticen la no repetición de la violencia política y del conflicto. Estos son objetivos irrenunciables de una justicia restaurativa para el posacuerdo, que a todas luces, si realmente se quiere la reconciliación y la convivencia, debe estar desligada de anacrónicas concepciones medievales vengativas, como el ojo por ojo y el diente por el diente de la ley del talión, lo cual conlleva anteponer la paz como derecho síntesis y el bienestar de las futuras generaciones sobre cualquier otra consideración. Dentro de nuestra consideración, sigue diciendo este comunicado, garantizar la justicia restaurativa debe significar la conquista de la aplicación de una justicia distributiva que vaya más allá de lo meramente correctivo y apunte a crear nuevas condiciones de existencia dentro de la senda del buen vivir. Para encontrar entendimientos respecto a los mencionados asuntos, la mesa decidió la creación de una comisión integrada por los connotados juristas Juan Carlos Henao, Álvaro Leiva, Enrique Santiago, Manuel José Cepeda, Diego Martínez y Douglas Castle. Todos han expresado su plena disposición a trabajar en función de tan loable propósito, contando con el apoyo de otros profesionales del derecho, lo cual es garantía de que en este campo lograremos un acuerdo consistente que blindará jurídica y políticamente el proceso de paz. Es claro que al lado del protagonismo de las víctimas, la esencia del sistema integral es la verdad aportada por todos, de tal manera que viene a ser la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, un mecanismo de primer orden para la resolución del conflicto, el cual deberá ponerse en funcionamiento en el término más corto posible. Hasta ahí el comunicado de la Delegación de Paz de las FARC. El comunicado conjunto de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, número 57 de la misma fecha, dice al respecto, aunque de manera más lacónica, lo siguiente, abro comillas: se llevó a cabo el primer encuentro de los asesores jurídicos designados por cada una de las dos delegaciones para el tema de justicia y continuamos avanzando en la construcción de acuerdos en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, las dos delegaciones coinciden de que es en esa dirección que están avanzando en la mesa de conversaciones. Por consiguiente, y para concluir, ilustres señores magistrados y jueces y demás asistentes, no hay duda que en el buen juicio jurídico y político de las dos delegaciones de paz y sus equipos asesores, y también, por supuesto, de todos nosotros los colombianos, va a estar en buena parte la responsabilidad de cierre de este conflicto interno armado y, por lo tanto, la pertinencia de reflexiones como la que se ha dado en este evento en buena hora son fundamentales para que tanto ustedes, ilustres miembros de la rama judicial, como el país, entiendan que no hay duda que la posibilidad de cierre del conflicto armado está probablemente más cerca que nunca. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Alejo. Ya nos han indicado que tenemos que cerrar la sesión. Yo quisiera dejarles rápidamente algunas ideas. Pensaba, escuchando a nuestros panelistas con sus muy pertinentes reflexiones, de cuáles son entonces esos elementos de este modelo para armar que tenemos frente. Por un lado tenemos las obligaciones del Estado, creo que ahí no hay discusión, o lo han recordado a lo largo de estos 2 días. Los derechos de las víctimas, y más que los derechos de las víctimas, las expectativas de las víctimas por lograr y garantizar el acceso pleno a sus derechos, las expectativas de la sociedad, por supuesto, y no menos importante, la necesidad de la seguridad jurídica para todos quienes han participado directa o indirectamente en este conflicto. De otra parte, existe el riesgo de judicializar la paz, de judicializar un debate que además es político. La paz con justicia, como nos recordaba Fabricio, no puede opacar, o esa reflexión y esa necesidad no puede opacar otras discusiones importantes en este país, como la necesidad de la paz para un verdadero y amplio acceso a la justicia. No puede opacar tampoco debates como la necesidad de otorgarle otra vez toda su dimensión y alcance al delito político, partiendo del reconocimiento de que esta es una negociación política y que quienes están al otro lado de la mesa son actores políticos que, si bien se han alzado en armas, están sentados en la mesa buscando también ese reconocimiento. En fin, una serie de componentes o elementos de este modelo de justicia transicional que deberá ser el resultado de la negociación política y que deberá lograr, como hemos dicho en el ICTJ, encontrar la cuadratura del círculo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctora María Camila Moreno, y a los panelistas de esta mañana, doctor Sierra Porto, Fabricio Jochil, Manuel Ventura Robles y Alejo Vargas Velázquez. Les estamos muy agradecidos por su presencia, por su colaboración. Nosotros tenemos en este momento almuerzo en el Salón La Pinta, donde fue ayer el almuerzo, a la salida del Centro de Convenciones. Nuevamente los esperamos a las 2 de la tarde. Esta noche les recordamos que tenemos una reunión de clausura, será en el Fuerte de San Felipe. A las 7:30 de la noche estarán los buses estacionados en el lobby del hotel, tanto en Casa de Playa como en Hotel del Mar, en Torre del Mar. Ahí los esperan a las 7:30. A las 2 de la tarde los esperamos aquí nuevamente. Muchas gracias por su atención.